¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a proceder a hacer la revisión de la guía número 7, compuesta por las áreas de lenguaje y matemática. Los objetivos de aprendizaje son los siguientes. Para matemática, utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para calcular probabilidades de eventos y resolver problemas. Por el área de lenguaje, realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje o la literatura, jerarquizando la información encontrada a las fuentes investigadas y evaluando si los textos entregan suficiente información para responder a una determinada pregunta o cumplir un propósito. Es necesario que recordemos que estamos a partir de la guía número 6 en lenguaje trabajando lo que es el desarrollo de un proceso investigativo. Por lo mismo, yo les recomiendo que al momento de realizar la guía número 7 también tengan a mano el archivo o la impresión de la guía número 6 para poder establecer los mismos pasos para la investigación que se va a trabajar en este módulo de autoaprendizaje, que tiene que ver con la asignatura también de matemática. Vamos a recordar que al momento de seleccionar una fuente en Internet sobre todo, debemos realizar una serie de pasos para que esta fuente pueda ser confiable, ¿ya? Luego de los pasos que se pueden ver ahí que conforman parte del proceso previo de investigación presentes en la guía número 6, tales como la delimitación del tema, establecer objetivos, para poder hacer el esquema de trabajo y la búsqueda de palabras clave, ¿ya? Es necesario que nos fijemos si la fuente que nosotros estamos consultando tiene autor, revisar si la información se encuentra actualizada, si utiliza fuentes, si están citadas esas fuentes, buscar cuáles son esas fuentes, si son confiables, si el enlace que hay entre hipervínculo u otro, ¿ya? Son información que también corresponde a algo real y, ¿no es cierto?, a partir de todo ese análisis de esa fuente, nosotros vamos a poder ocuparla para nuestra investigación. Es importante que cuando ya hayamos seleccionado esa fuente escrita, ya sea en internet o en algún libro, eh, tenemos que analizarla con un detenimiento para corroborar si la información que está contenida ahí va a responder a nuestras necesidades, ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Haciéndole preguntas al texto, ¿ya? Para poder ir viendo, en la medida que vamos leyendo, si las va respondiendo y vamos a ir destacando o tomando apuntes del mismo, ¿ya? Vean el ejemplo que está en la guía número 7. Esto es, eh, tiene la capacidad de ser analizado, ya sea un texto literario o no literario, pero si bien hemos trabajado esto en las clases desde quinto básico en adelante, tenemos que tener en cuenta estos 4 criterios para poder hacer un análisis exhaustivo. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta la situación de comunicación en donde está inserto ese texto, qué es lo que quiere lograr, si me quiere dar información, si me quiere entregar una opinión fundamentada, si quiere cambiar, por ejemplo, el comportamiento, el pensamiento del interlocutor. También tenemos que tener en cuenta el contenido del texto, ¿ya? Que es la fuente más importante, porque a partir de ahí vamos a ir sacando las ideas principales, las ideas secundarias. Vamos a tener que también tener en cuenta si el texto sigue con una estructura fija, ¿ya? Generalmente que es de introducción, desarrollo y conclusión, y también en función de la expresión, es decir, con el tipo de léxico que utiliza. Ya no es lo mismo usar una palabra determinada dentro de un texto que otra, ¿ya? Es por eso que es importante tener en cuenta estos 4 elementos al momento de realizar un análisis textual. Partamos recordando un poco sobre las técnicas de conteo. En la guía anterior trabajamos con 3 de ellas. La primera fue la permutación, que utiliza la totalidad de los elementos y el orden es importante. La calculamos como la permutación de n elementos como n factorial. La variación utiliza solo un subconjunto de los elementos y el orden que se toma los elementos es importante. Ahí tenemos la fórmula de la variación de n elementos sobre r.
Y por otro lado tenemos la técnica de combinación, que utiliza también un subconjunto de los elementos. Sin embargo, el orden en que se toman no hace una diferencia entre los casos. Ahí tenemos su fórmula. Ahora bien, es importante que sepamos diferenciar entre qué técnicas de conteo utilizar para cada ejercicio. Para esto, es recomendable que trabajemos con las siguientes interrogantes. En primer lugar, nos vamos a preguntar si importa el orden. En caso que no importe el orden, estamos ante, ante un problema que requiere usar combinatoria. En el caso de que sí importe el orden, debemos hacernos una segunda pregunta, y esta es si se utilizan todos los elementos. En el caso de que se utilicen, vamos a estar hablando de una permutación, y en el caso de que no se utilicen, sería una variación. Ahora, ¿cómo relacionamos la probabilidad y las técnicas de conteo? Las técnicas de conteo nos van a servir para determinar los espacios muestrales al momento de calcular las probabilidades. De una manera rápida, vamos a poder encontrar la cantidad de combinaciones favorables y la cantidad de combinaciones totales. Recuerden que para calcular una probabilidad, lo vamos a hacer como casos favorables partido en casos totales. Para el segundo ejemplo, dice, un granjero tiene semillas de maíz, zanahoria, frutillas, trigo y papas. Sin embargo, solo dispone de 3 lugares para sembrar. ¿Cuál es la probabilidad de que planten frutillas, papas y zanahorias? Vamos con las interrogantes. Para los casos totales, ¿importa el orden? No, ya que simplemente se pide que siembre estas tres tipos de hortalizas o plantas. No importa en qué orden las ponga, solamente se pide plantarlas. Por lo tanto, como no importa, vamos a utilizar la combinatoria de 3 elementos sobre un total de 5. Entonces, los casos totales estarían dados en base a la fórmula de combinatoria que observamos ahí. Al igual que en los otros casos, podemos cancelar algunos elementos y multiplicar los números que nos quedan. De esta manera, vemos que los casos totales serían 10. ¿Qué pasa con los casos favorables? Como en este caso solamente queremos que se planten frutillas, papas y zanahorias en los 3 espacios disponibles, vamos a tener que ver en cuántos órdenes distintos podemos plantarlo. Podemos verlo de esa manera. Ahora, es un poco complicado analizar todos los casos. En este caso, como son pocos, sabemos que pueden ser solamente 6 combinaciones. Pero, como estamos hablando de una combinación de esos 3 elementos, es lo mismo que calcular la permutación de esos 3 elementos. Que al ser 3 factorial, 3 por 2 por 1 me da la misma cantidad que son 6. Entonces, para concluir, definimos el suceso A que se planten frutillas, papas y zanahorias. Por lo tanto, la probabilidad sería 6 sobre 10, que simplificado serían 3 quintos. Vamos con un último ejemplo que dice que en el sorteo del Kino se deben escoger 14 números de un total de 25. Si compramos un único boleto, ¿cuál es la probabilidad de que ganemos el sorteo? Para los casos totales, ¿importa el orden? No. En este caso no importa porque da lo mismo el orden en que salgan los números ganadores. Lo importante es tenerlos. Entonces, utilizaremos combinatoria de 14 elementos sobre un total de 25. Para los casos favorables, como compramos un único boleto, sería solamente 1. Entonces, los casos totales es un número grande ya, por lo tanto vamos a usar calculadora. Ahí están los cálculos de la combinatoria de 25 sobre 14. La cantidad de casos totales en este caso serían finalmente 4.457.400 casos. Eso quiere decir que esa es la cantidad de boletos posible a hacer en el sorteo del Kino. Entonces la probabilidad sería 1 sobre 4.457.400, lo que nos da una probabilidad de 0,000002 de ganarnos el Kino.